Estamos en el curso de antropología y vamos a ver la segunda parte de la guía de estudio número uno. Como bien recuerdan, y si bien es cierto, ustedes pueden visualizar acá únicamente una página, ¿sí? Pero al momento de ingresar, pues acá claramente les dice el tema, los subtemas que estamos estudiando y directamente le envía de la página 1 a la página 8 que abarca la guía de estudio número uno. La instrucción es que usted ingrese al link, vea así como yo lo estoy haciendo, y automáticamente le va a aperturar el archivo en donde tenemos nuestro material. Entonces, ahí está en pantalla, estamos hablando de las 4 culturas existentes en Guatemala. Vimos la normativa o la legislación, que es lo que nos indica, y recordemos que la legislación nos dice, la Constitución Política de la República nos dice en el artículo 66 que este intentó ser modificado, pero no fue posible. En el artículo 66 nos dice que hay derecho a la expresión y a la identidad cultural. Dice protección a grupos étnicos. Eso es lo que dice el artículo número 66 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Basado en este artículo, el Ministerio de Cultura y Deportes crea este material para que podamos conocer parte de la cultura, de la forma de vida, la forma de expresión, el comportamiento y la identidad que tienen estas 4 culturas en Guatemala. Entonces, vamos a empezar a analizar, le vamos a dar seguimiento al contenido según la semana pasada, como lo estuvimos viendo. Y pues estuvimos hablando de la base legal, de dónde salen estas 4 culturas o de dónde se establece que hay 4 culturas en Guatemala. Y pues claramente, como lo acabo de hacer mención, lo encontramos en el artículo 66 de nuestra Constitución. La ley dice, como les decía, pues la ley habla de que en Guatemala se establece el área, la Xinca, la Ladina, mestiza y los garífunas. Ahora, usted dirá, ¿pero qué tiene que ver esto con antropología? Recuerde que la antropología es la ciencia del hombre. La antropología trata de estudiar rasgos y características físicas de las diferentes etnias, así como aspectos culturales. En eso se centra la antropología. Entonces, por ello vamos a estudiar algunos rasgos, algunas características, formas de vida, creencias, cosmovisión, arte, religión. Lo vamos a ir estudiando para conocer cómo es nuestra gente guatemalteca. Ahora bien, hablamos de que hay 4 culturas, hablamos de que hay 25 grupos étnicos. ¿Por qué razón? En el área maya hay 22 grupos étnicos. Los Xinkas 23, los ladinos o mestizos 24 y los garífunas 25. El artículo 66, aquí lo encontramos literal a como está escrito en nuestra Constitución, intentó ser modificado en el año 2012, no pudo ser posible, se rechazó la modificación y pues quedó como tal lo habíamos analizado. En el mapa, creo que aquí fue donde abarcamos la semana pasada, en el mapa que a continuación podemos apreciar, es un mapa que nos muestra la ubicación geográfica de las 4 culturas, aunque cabe resaltar lo primero. Acá las culturas son maya, xinca, garífuna, mestizos y ladinos, ¿sí? Pero hay una zona conocida como la Reserva de la Biosfera Maya. Esta no es una cultura, esta es una zona natural, es una parte de vegetación, bosque, árboles, reserva en toda esta parte del departamento del Petén. Y que allí vive gente perteneciente al área maya, ¿sí? Pero es muy poca, no es una gran, por decirle, no es una población muy extensa, porque esta zona, parte de esta zona está declarada como zona virgen en Guatemala. Entonces, en este mapa, con el que estamos proyectando en pantalla, encontramos la ubicación geográfica, aunque no podemos decir que, por ejemplo, como lo vemos en nuestro mapa, no podemos nosotros decir que solamente que solamente en estas zonas estén ubicadas los pueblos o las culturas como lo vemos. No, porque, por ejemplo,
dice la parte de los mestizos o ladinos, que solo están en una zona del Petén, están en una parte de Izabal, están en parte de lo que es la ciudad capital, El Progreso, Zacapa, parte de Jalapa, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa y la parte del Pacífico. No, esto no es así. Hoy en día la población mestiza o ladina está en todo el territorio nacional. Que predomine, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Una cosa es que solamente sea ese sector el que poble, a otra que predomine. En este caso, en este mapa estamos viendo cómo predominan los pueblos. El área maya, sabemos nosotros que el área maya es la que predomina en la parte del altiplano guatemalteco, la parte atlántico de Guatemala, o sea, toda esta parte es la parte, está constituida por persona indígena o personas pertenecientes a algún grupo étnico de Guatemala. En el caso de la cultura o del pueblo garífuna, sí específicamente nosotros lo vemos ubicado en el departamento de Izabal, específicamente. Y el pueblo Xinca, que de igual manera lo vemos entre los departamentos de Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa, como podemos ver ahí en el mapa. Entonces, sí, en esto sí podemos especificar, pero en cuanto a lo que es el pueblo maya y el pueblo mestizo o ladino, pues están en toda la parte del territorio nacional, va a predominar en una que otra región, va a predominar el número o la cantidad de personas pertenecientes a estos pueblos. Ahora bien, ladino, estamos en un concepto erróneo. El hecho de portar ropa tradicional o vestimenta tradicional no nos dice que nosotros seamos ladinos. Comprendamos el concepto. Primero, vamos a entender qué es un mestizo, ¿sí? ¿Qué significa la palabra mestizo? En primer lugar, y luego usted va a tomar en cuenta y dice usted, bueno, yo soy mestizo o soy ladino. Preste atención, mestizo, que es hijo de padres de diferente, utiliza el término raza, pero ustedes saben que ahora por racismo y discriminación no lo vamos a emplear, aunque el diccionario nos dice eso, que es hijo de padres de diferente raza, ¿sí? Que procede de dos especies o variedades diferentes. Eso es mestizo, ¿sí? Ahora entendamos cuál es el significado de ladino, que actúa con astucia y disimulo para conseguir lo que propone. No, 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 no. Dice, vamos a ver. Ah, bueno, dice, del castellano, dice variedad dialectal del castellano que hablan los descendientes de los judíos. No, 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 este concepto está erróneo. Ahorita les voy a dar uno correcto de lo que es ser ladino. Y nos dice, ladino. Bueno, aquí está haciendo referencia a idiomas. No, 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 no es nada de idiomas. Vamos a ver. Bueno, los ladinos, ya dice, el ladino son personas que proceden o que vienen desde los conquistadores o los españoles. Los ladinos dice que son quienes hablan el español, son muy similares al pueblo judío y a los poblados españoles. Entonces, un ladino, aunque no está bien traducido, la verdad no está bien traducido, pero vamos a tratar de traducirlo de esta manera. Un ladino es aquel que no hubo ninguna mezcla, o sea, que viene de, vamos a utilizar una vez más el término de raza pura, ¿sí? Que no fue, por ejemplo, el mestizo sabemos que es la unión entre, por ejemplo, uno de origen maya con uno de origen español y hubo un mestizaje
mestizaje, hubo una fusión de dos culturas, de dos tipos de genética de personas y ahí se dio la mezcla. La mayor cantidad de la población guatemalteca es mestizo, no latino, y si no, es perteneciente al área maya, es decir, que sus padres, sus abuelos y tatarabuelos también fueron descendientes del área maya. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que comprender, que si acá, si bien es cierto, en Guatemala hay latinos viviendo en nuestro país, sí. Por ejemplo, los europeos, los extranjeros residentes en Guatemala, ellos sí son latinos, porque ellos no tienen ninguna mezcla con ningún grupo indígena en nuestro país, ¿me entiende? Ahí sí podemos decir que ellos sean ladinos, pero el hecho de nosotros portar una ropa casual, pues eso no nos hace decir, es que yo soy ladino solo porque porto esta vestimenta. Eso no es así. El concepto de ladino, pues, ha sido modificado. Hoy en día, pues, no se tiene, la gente como que le da pena o le da vergüenza decir que, bueno, yo soy procedente del área maya o soy un mestizo, porque cuando hablamos del área maya por el racismo y la discriminación, las personas creen que se está utilizando ese término tan erróneo que es indio. En Guatemala no hay indios, tenemos que erradicar ciertas palabras de nuestro vocabulario. En Guatemala no existen los indios, no hay indios. Los indios son o es el calificativo que se les dio a los procedentes de la India. Ellos sí son indios porque su origen es la India, pero en Guatemala no. Y en Guatemala empleamos este mal concepto. Por ejemplo, cuando le queremos decir a una persona, es que es muy necia o es muy testaruda, es que no hace caso. Utilizamos o se ha empleado mal la palabra diciendo es que es indio. Hay un concepto raro. Entonces, las personas por racismo y por discriminación, hoy en día pues portan vestimenta casual, ya no trajes típicos, ya no trajes regionales, porque ya no quieren caer a ese sistema de racismo y discriminación. Tenemos que detectar nuestros orígenes. Yo conozco a alguien que dijo que tenía sangre europea, entonces, bueno, cada quien sabrá identificar sus raíces. La cultura, origen de Guatemala fue la civilización maya y por ende, pues nosotros tenemos orígenes mayas. De manera mestiza, sí, pero hay orígenes mayas en nosotros. Dice, la cantidad de kilómetros cuadrados que ocupa cada pueblo en forma mayoritaria aparece en el siguiente cuadro. Esto también lo hablábamos en la clase anterior. Vean la ubicación geográfica o la proporción geográfica que abarcan estos pueblos o culturas. En primera está el pueblo maya, que abarca 53.673 kilómetros cuadrados, el ladino o mestizo 33.176 kilómetros cuadrados, el Chinca solo 1.000 kilómetros cuadrados, el Garífuna 40 kilómetros cuadrados y la reserva de la biosfera maya, que vuelvo y aclaro, ese no es un pueblo, sino es una zona natural, es un área de vegetación boscosa, pero que ahí viven algunos mayas, podríamos decir. Ellos ocupan 21.000 kilómetros cuadrados, haciendo un total de 108.000, ahí dice 889, pero en la geografía actualizada dice 108.890 kilómetros cuadrados. Continuemos. Ahora, sabemos entonces que hay 4 culturas, en total 25 grupos étnicos y cada cultura tiene un idioma. Antes fueron reconocidos como lenguas o dialectos. Hoy en día son reconocidos como idiomas maternos. Dice, el mapa cultural difiere del mapa lingüístico porque este último se construye por la cantidad de hablantes de los 25 idiomas que se practican en Guatemala, de los cuales 22 son de origen maya, el garífuna, el xinca y el español. El español no es autóctono de Guatemala, el español es, pues lo trajeron los españoles, ¿verdad? Ellos implementaron este idioma porque en contexto histórico el idioma oficial era el idioma maya o los idiomas mayas. A raíz de las migraciones por el terremoto del 76 y por el conflicto armado interno, muchos mayas y xincas se asentaron en la ciudad capital y ya no aprendieron su idioma materno, únicamente el español. Actualmente muchas personas se conocen como xincas o mayas, pero no son hablantes del español. Por ejemplo, del total de maya cachiquel, la población se distribuye en diferentes departamentos del país como se aprecia en el siguiente mapa. Veamos ahí.
De hecho, que lo que nos dice ahí el contexto histórico es algo muy cierto, es algo muy verídico. Cuando se da el conflicto armado interno en Guatemala, la población más afectada, los que se vieron más dañados, los que sufrieron maltrato físico, maltrato verbal, explotación, fueron sometidos a trabajo forzado, pues fue la población indígena de nuestro país. Ellos fueron los más sufridos, podríamos decir nosotros. Ellos fueron los que pues recibieron mucho maltrato, insulto, recibieron cosas de discriminación y racismo total. Por ende, es cierto, muchas personas salieron, muchos huyeron de Guatemala, se pidieron asilo político en otros países como México, El Salvador, Honduras, huyeron tras las montañas, otros se vinieron al centro, se fueron al centro de la ciudad capital, perdiendo de esta manera sus orígenes. Y esto también propició o dio motivo a que muchos idiomas hoy en día estén desapareciendo. La gente se vio intimidada, el indígena fue el más dañado, y mayormente en el área rural, pues por temor dejaron de practicar aspectos de su cultura. Dice, debido a la discriminación contra los pueblos indígenas, muchas personas consciente o inconscientemente ya no se reconocen como mayas, garífunas o chincas. Esto ocurre mayormente en departamentos con presencia considerable de población mestiza o ladina. Si se comparan los porcentajes entre los dos últimos censos, 1994 y 2002, se ve un descenso de la población maya, es decir, que cada vez la población maya va en constante declinación, y esto es, hay muchos factores: racismo, discriminación, transculturación, aculturación, que pueden de una u otra manera influir en que la población pues se sienta intimidada, sienta temor y pues deje de practicar sus culturas, deje de practicar cada una de sus actividades según su cultura, y sobre todo, ¿verdad? Por ejemplo, el traje indígena pues ahora está siendo modificado. Los idiomas se están perdiendo. Uno de los idiomas que ya está en peligro de extinción es el idioma mam, es uno de los idiomas, y hay otro idioma que ya desapareció. Ahorita les doy el nombre del idioma que ya no existe, este ya desapareció. Creo que esto lo vimos en la clase, lo vimos en la segunda unidad. Vamos a ver, ahorita les voy a dar el nombre del idioma. Déjenme aperturar aquí. Vamos a ver. Voy a proyectarles el mapita, vamos a ver si lo encuentro ahora y se los voy a proyectar. Uno de los idiomas que ya está extinto, que lamentablemente pues no, ya no se habla en Guatemala. ¿Se recuerdan que les compartí ese mapa en una guía de estudio? Fue de la segunda unidad, ¿verdad? Aparece uno de los idiomas ya no hablados en Guatemala. Voy a buscar el mapa en breve y se los voy a estar proyectando para que ustedes lo puedan observar. De los idiomas que ya se perdieron, ya no se hablan en Guatemala, las razones pueden ser múltiples, pero lo que tenemos que entender es, bueno, aquí vamos a ver otras tablas de los departamentos y los porcentajes en donde se hablan los idiomas. Veamos acá. Por ejemplo, dice cuando los mayas son mayoría en un departamento, su identidad es fortalecida y los porcentajes intercensales aumentan, tal como aparece en el siguiente cuadro. Ahí vemos un cuadro de las estadísticas, del número de la población, los que son de origen maya, cómo es que van a aumento, pero obviamente cuando no vemos los índices inferiores. Para aquí el otro ejemplo que nos da. Perdón, pero bajó muy rápido la presentación. Vamos a ver aquí. Aquí está cuando la población pues va en aumento, obviamente el censo va aumentando, los porcentajes de personas hablantes pues, se mantienen. Dice, por lo anterior, la mayoría de científicos sociales indican que hay subregistro en el aspecto de identidad en el censo, y por eso los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística establecen que los pueblos indígenas son minoría. Mayas el 41%, los garífunas y chincas el 1%, pero la realidad es otra. Los indígenas constituyen más del 50% de población. Las siguientes cifras son un aproximado real. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando
Por eso le digo, hay muchas razones. Que las personas se sientan avergonzadas de sus orígenes puede ser una de ellas. Que cuando se hacen los censos para saber su origen, yo no sé si usted ha estado en alguna prueba, en alguna situación donde le dice marque o rellene la burbuja de sus orígenes y aparecen las cuatro culturas. Y por no decir soy del área maya, marco ladino. Entonces, ese fenómeno puede ser uno de los factores en donde los índices se ven alterados, porque en realidad si usted sale a las calles, usted observa mucha población indígena. Nosotros somos conscientes, por ejemplo, yo acá donde yo vivo, puedo decir que la mayoría de la población es mestizo. La parte o la población maya es muy baja, pero sí están algunas aldeas de acá de donde yo vivo, que es el municipio del Tejar, sí hay algunas aldeas en donde hay población maya. Pero, por ejemplo, si hablamos de Patzún, la población es indígena en su mayoría. Si hablamos de, por ejemplo, ay, ¿cómo se llama este lugar? Se me fue de la mente ahora. Poaquil, visite Poaquil, vaya usted a Poaquil y se va a poder dar cuenta que la población es indígena. Pero como les digo, muchas veces el sentir vergüenza, el sentir que va a haber racismo o discriminación, pues ha hecho que los censos se vayan alterando. Entonces, con esto concluimos la segunda parte de la guía de estudio número 1 del curso de antropología. Y en la siguiente guía vamos a empezar a ver a los pueblos o las culturas. Vamos a empezar a ver, y algo que quiero esclarecer, por favor, en la guía, el documento va a seguir siempre siendo el mismo. Vean, aquí me habla del pueblo Xinca, ¿sí? No voy a bajar más porque tal vez no lo va a cargar correctamente, pero si ustedes se dan cuenta, este documento es un documento pesado, tiene 37 páginas y aquí están las cuatro culturas, que son las que vamos a estudiar. Entonces, en las siguientes guías les va a aparecer el mismo link. Lo único es que yo les voy a hacer referencia a las páginas a las cuales ustedes se van a ir de este material. ¿Sí está claro? Así como lo hice en la primer guía, ahorita le voy a de mejor manera. Mire, pues, en la primer guía solo le digo que estamos estudiando las cuatro culturas y le hago referencia de que se vaya de la página 1 a la página 8, que fue la que concluimos el día de hoy. En la siguiente guía, ahora yo le voy a hacer referencia de la página 9 en adelante para abarcar el primer pueblo o cultura que es la Xing, ¿sí? Y así vamos a estudiar este material para que no vaya por separado, lo tengamos en uno solo. Entonces, por esa razón voy a estar trabajando de ese modo con este material. Si alguien lo quiere descargar, pues descárguelo, lo archiva, pero en sí es el mismo documento. ¿Sí está claro? Entonces, con esto concluimos la segunda parte de la guía de estudio número 1 del curso de antropología y posteriormente pues voy a pasar a la reproducción de un video. Esto no quedará grabado por la capacidad y la resolución que va a tener. Entonces, solo me voy a quedar hasta acá, pero vamos a continuar la clase.